Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Otra vez en nuestra materia de metodología de la investigación MIN 711, en nuestra aula virtual y en nuestras clases por Classroom y Zoom. Bueno, hoy tenemos un tema importantísimo y lo vamos a desarrollar ya no más en el marco de lo que nos toca, que es la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición, es una tentativa, una posible respuesta. La hipótesis se la redacta, se la arma antes del desarrollo de toda la investigación, porque ese desarrollo de toda la investigación nos va a dar que la verificación de la hipótesis o la nulidad de esta hipótesis, ¿ok? Por eso la hipótesis es una suposición, expresa una posible respuesta, es una respuesta entonces a la pregunta de investigación, ¿no? Una posible respuesta, una tentativa de respuesta a nuestra pregunta de investigación. Ahora veamos estos ejemplos, pero junto con estos ejemplos veamos tres espacios de, digamos, cómo actúa la hipótesis, en qué espacio se va un poco desarrollando. El primer espacio es este, ¿no? Que es establecer una posible causa, un porqué de un hecho, suceso o fenómeno, ¿no? ¿Por qué sucedió este accidente? Hipótesis, el accidente fue causado por exceso de velocidad, es decir, ese primer espacio donde funciona la hipótesis es este espacio de establecer una posible causa o un porqué de un hecho, suceso o fenómeno. El segundo espacio donde funciona nuestra hipótesis es para establecer efectos posibles o consecuencias. Veremos el ejemplo. La hipótesis dice, el control de la ciudadanía en Santa Cruz producirá menor contagio, ¿no? Aquí la pregunta podría ser cómo se puede producir menor contagio en la ciudad de Santa Cruz. El control de la ciudadanía en Santa Cruz producirá menor contagio, ¿no? Es decir, estamos aquí hablando de una hipótesis que está dentro de establecer efectos posibles o consecuencias sobre un hecho que ha causado, que ha generado que ha iniciado la causa para ver este efecto, ¿ok? Y el tercer espacio donde, digamos, funciona nuestra hipótesis es como una probable asociación entre dos variables, ¿no? Turistas extranjeros, en este caso de nuestro ejemplo, y comida, ¿no? Entonces la hipótesis diría, los turistas extranjeros que visitan la feria 16 de julio prefieren comer comida peruana. Ahí el problema sería, no sé, a ver, sería ¿qué prefieren comer los turistas extranjeros que visitan la Feria 16 de julio? Claro. La hipótesis respuesta sería los turistas extranjeros que visitan la Feria 16 de julio prefieren comer comida peruana, ¿no? Entonces, estos, digamos, son tres espacios donde actúa, donde se mueve, donde se va construyendo nuestra hipótesis. Ahora, con esto no te quiero decir de que tu hipótesis tenga que llenar esto, no. Debe llenar una de estas opciones, ¿no? Lo que te estoy indicando acá es de que más o menos esta sería como la redacción de tu hipótesis y también a qué nivel quieres armarla tu hipótesis. Al nivel de establecer una posible causa, un porqué de un hecho, a nivel de establecer efecto de un hecho, a nivel de asociar dos variables. Entonces, en ese marco, la hipótesis no es una idea que nace así nomás de la nada, ¿no? No es una idea que no, te dormiste, al día siguiente te levantas y ya tienes tu hipótesis. No, la hipótesis surge de teorías, de cuerpos de conocimiento existente que respaldan a esta hipótesis. Es decir, toda esta primera lectura que tú estás desarrollando sobre el tema que te esté interesando, sobre este objeto de tu interés, sobre este objeto de tu investigación. Estas primeras lecturas te están dando ya ciertas ideas, ciertos elementos para ir armando, construyendo, redactando tu hipótesis, ¿no? Ahora, aquí hay otros, digamos, otros espacios donde también actúa y
donde también se desarrolla nuestra hipótesis, se puede desarrollar nuestra hipótesis. Como te digo, no es obligatorio que nuestra hipótesis llene todas estas actuaciones, no, con una suficiente. Por ejemplo, la hipótesis orienta la investigación. ¿En qué sentido? Indica al investigador cómo debe desarrollar su trabajo, su investigación, ¿no? ¿Qué debe observar, verificar, comprobar, medir, etcétera, ¿no? Es decir, sobre qué datos debe recaer el interés del investigador, ¿no? Por ejemplo, veamos este ejemplo, esta hipótesis. La muerte de la enfermera en la comunidad XXX se debe al poco equipamiento de equipo de bioseguridad que el hospital XXX tiene, ¿no? Ahora, aquí la pregunta que le da el fundamento a esta hipótesis sería cuáles fueron, no, el poco equipamiento o claro, el poco equipamiento de bioseguridad en la comunidad, tanto en el hospital, tantos, fueron las causas de la muerte de la enfermera, digamos, ¿no? La respuesta, la muerte de la enfermera, XX, Entonces, lo que sucede en esta parte es de que esta hipótesis ya está marcando dónde cae el interés, la observación y la evaluación del investigador. Caerá, obviamente, en este caso, en este equipamiento de bioseguridad que tendría que tener este hospital, ¿no ve? Veamos otro ejemplo de donde también se desarrolla nuestra hipótesis o las hipótesis. Las hipótesis se desarrollan también y están muy relacionadas con los objetivos, ¿no? La hipótesis precisa las variables que serán medidas y que se encuentran ya en nuestros objetivos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay la variable independiente que es sueldo y la variable dependiente que es calidad de enseñanza, ¿no? Entonces, la hipótesis será, el bajo sueldo que devengan los docentes incide en la calidad de la enseñanza. Ahí, ¿qué está haciendo? Está relacionando dos variables, la independiente y la dependiente, ¿no? Claro, aquí la pregunta que le da, digamos, fundamento a esta hipótesis sería, no sé, cuál es el motivo por el cual, sí, cuál es el motivo por el cual existe una baja calidad en la enseñanza. Podría ser, ¿no? El bajo sueldo, ¿no? Vamos a la hipótesis en su relación con el problema. Aquí puede explicar o puede predecir, esto es muy importante, o explica o predice un determinado hecho. Vamos a ver cómo explica. Por ejemplo, esta hipótesis, la baja calificación de los estudiantes fue debido a lo incompleto de sus carpetas Drive. Está explicando un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué se han dado? O sea, ¿por qué son tan bajas las calificaciones de los estudiantes? La baja de calificación de los estudiantes fue debido a lo incompleto de sus carpetas Drive. Ahora, ¿cómo predice? Escucha esta hipótesis. Los estudiantes que participan en los foros de Classroom obtendrán mayor calificación que aquellos que no lo hagan. Aquí la pregunta sería, ¿qué estudiantes obtendrán mayor calificación? ¿No? Los estudiantes que participan en los foros de Classroom obtendrán mayor calificación que aquellos que no lo hagan, ¿no? Está prediciendo, ¿no? Vamos a otro espacio donde actúa las hipótesis. La hipótesis sirve para probar algunas teorías. Bueno, esto es muy interesante porque esto ya va en las construcciones científicas mucho más, digamos, amplias, ¿no? Por ejemplo, las hipótesis que comprobaron en los numerosos experimentos realizados, en este caso por este gran científico que es Mendel en el siglo XIX, confirmaron su teoría o formularon las leyes de la herencia, ¿no? O sea, las hipótesis son elementos centrales para poder desarrollar teorías, ¿no? Como por ejemplo la hipótesis sirve para generar teorías. ¿No? Las hipótesis sobre el fenómeno XXX sirvieron para que el señor XXX construya su teoría XXX, ¿no? Entonces, las hipótesis no son elementos, digamos, venidos hacia abajo, digamos. Son fundamentales, sobre todo para la construcción de teorías. Ahora,
También las hipótesis como resultado de la prueba de cómo se prueba la hipótesis puede surgir información muy importante, muy confiable, muy interesante para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, veremos este ejemplo. La inversión en equipos costosos para los hospitales mejorará la atención a los usuarios. Esa es la hipótesis. Ahora, al someter a verificación esto se ha comprado, digamos, estos equipos, se observa que la inversión en equipos costosos nos resuelve la mejora en la atención a los usuarios. Bueno, esta es una primera parte de lo que viene a ser hipótesis. En esta primera parte hemos visto, digamos, los espacios, las áreas donde se utilizan las hipótesis y cómo se las va utilizando en el marco de teorías, en el marco de ver su relación entre variables, en el marco de efectos, en el marco de causas, en el marco de dar respuesta a por qué, de hechos, de sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una primera parte. Te espero en la segunda y, claro, nos vemos en clase. Chao.